Voy a presentaros el programa MaxSurf. Mucha de la gente que supongo está asistiendo a este webinar ya lo conocerá. Se trata de una herramienta que se utiliza para el diseño y cálculo de embarcaciones. Es básicamente, como hemos visto en muchas ocasiones y actualmente se está llevando mucho, creación de un gemelo informático en nuestro ordenador que permita trasladar una embarcación, ya sea de mayor o menor tamaño, a nuestra computadora, y de esta manera lo que obtendremos será un modelo que nos permita tanto el cálculo de estabilidad, hidrodinámica, visualización de planos, etcétera. Este software es uno de los softwares más utilizados en la industria naval, tanto en las etapas de proyecto como a la hora de realizar cálculos, y muchos de los software que se utilizan están basados o se parecen en él. Es decir, este software, el aprendizaje no solo conlleva el tener una herramienta útil para el trabajo, sino que además te habilita y te abre la puerta a otros muchos software que se pueden utilizar y que se encuentran en el ámbito profesional. Como he comentado antes, se pueden realizar numerosos análisis dentro de la estabilidad, las formas, dimensionamiento, resistencia al avance para cálculos hidrodinámicos, etc. Bien, como hemos comentado, el objetivo de este programa básicamente es convertir lo que viene siendo un remolcador, una lancha, un yate, una embarcación grande de carga, como puede ser un carguero, un petrolero, en un modelo informático que podamos utilizar y analizar desde nuestra computadora. Le podríamos realizar modificaciones, le podríamos realizar distintas pruebas para ver si funciona, ahorrándonos muchos costes debido a que no tendríamos que hacerlo con el modelo original. Bien, este programa MaxSurf se divide en varios módulos, cada uno de ellos especializado en un ámbito a la hora de trabajar. Tenemos, por ejemplo, Modeler, dedicado al diseño 3D, Stability para cálculos de estabilidad, Resistance para cálculos hidrodinámicos, Motion para comportamiento en la mar y finalmente Structure y Multiframe, que se podrían implementar para el cálculo de estructuras. No sé si se me está escuchando bien, ¿no? Bueno, continúo. Bien. Os iré explicando un poco cómo funcionan cada uno de estos módulos y en el curso que se ha anunciado sería centrarnos bien en cómo crear estos modelos y cómo realizar los análisis. En primer lugar tenemos MaxSurf Modeler. MaxSurf Modeler crea estos diseños en 3D. Nos podemos basar en muchos aspectos para creación de estos modelos, tanto otros archivos provenientes de otros programas. MaxSurf tiene una gran compatibilidad con muchos programas para la realización de los modelos, nubes de puntos. También nos podemos basar en planos de formas que se pueden arrastrar como bitmap de fondo y a partir de ellos generar las formas, etc. El sistema de puntos está basado en nubes de puntos NURB. Si lo habéis implementado, estos puntos tienen distintos pesos y dependiendo de lo que queramos o no queramos acercar nuestra figura a la nube de puntos, iremos variando las características de los mismos. El tener un modelo de una embarcación en 3D en nuestra computadora nos permitiría de este modo visualizar más bien el proyecto que estaríamos realizando y a la hora de realizar un análisis o cualquier cálculo nos permitiría ver cada uno de los detalles de forma más intensiva. El siguiente módulo del que hablaríamos sería MaxSurf Stability. Este programa, aprovechando el modelo generado con Modeler, nos permitiría realizar un análisis hidrostático del modelo. También nos permite la posibilidad de añadir compartimentos, añadir ciertos tanques y controlar su peso y realizar numerosos análisis basándonos en normativa ya implementada por el mismo software. Más adelante veremos un ejemplo práctico en el que podremos observar todos estos puntos. Bien, otro de los módulos es MaxSurf Resistance, basado en el análisis hidrodinámico del modelo. Utiliza distintos métodos, no están todos, pero sí los más importantes. Savinsky, Holtrop, Weyman, Van Osterman son algunos de los que se pueden utilizar. Y ofrece unos datos de salida muy fácilmente interpretables, que se pueden utilizar directamente para hablar con clientes. A la hora de hacer un análisis hidrodinámico o calcular las formas de una embarcación, directamente las gráficas que se obtienen de estos programas se pueden mostrar a los clientes y estos los podrán entender de forma muy sencilla.
El último de los módulos con el que empezaríamos a trabajar sería Motion. Motion, de igual manera que los dos anteriores, utilizaría este modelo generado por Modeler y nos permitiría, mediante una simulación de olas, establecimiento de distintos puntos de frecuencia y distintos comportamientos que se generan en el mar, obtener la respuesta que se produce tanto en RAOs de los movimientos de hip, roll, pitch, como también índices como el MSI o el índice de mareo de personas, etcétera. Es básicamente un análisis dinámico completo del buque. Bien, ¿y qué realmente es lo que nos ofrece este programa? Bueno, entre muchísimas otras ventajas respecto a un método tradicional, como puede ser directamente el análisis visual de una embarcación real, permite la generación de modelos para realizar modificaciones directas. Una modificación realizada en una computadora es muchísimo más barato y muchísimo más eficiente que cualquier modificación que se pueda realizar en términos de manufactura real. Permite ahorrar costes y mejora la planificación de proyectos. El contar con un gemelo informático nos permite, a la hora de realizar un proyecto, el tener mejor idea de en qué punto estamos, qué necesitamos, qué queremos hacer. Nos permite dar una visualización mejor, incluso clientes, tanto a clientes como a personal nuestro, con el que vayamos a trabajar, y nos permite la generación de modelos. Como explico en el siguiente punto, es muy compatible con muchos programas y, por ejemplo, una alternativa muy sencilla que se puede utilizar mucho es la generación de un modelo con MaxSurf para generar unas formas adecuadas a una embarcación y que se asemejen lo más posible a una embarcación real y con esas formas trasladarlas a AutoCAD para generar un plano que nos permita el diseño y el futuro proyecto. Bien, como he explicado al principio, es un software ampliamente utilizado por la industria naval. Si no es este software, son software muy parecidos que emplean métodos muy similares y a nivel de estudiantil, a nivel universitario, es una gran idea para que todos los conocimientos, tanto de hidrodinámica, hidrostática, proyectos del buque, se puedan ver de una forma práctica sin la necesidad ni los costes de trabajar con un buque real. Un ejemplo muy básico es, a la hora de estudiar hidrodinámica o hidrodinámica avanzada del buque, nosotros vemos los distintos métodos. Cálculo de resistencia al avance mediante resistencia por fricción o resistencia viscosa. Todo este conjunto de reglas que se emplean se pueden ver de forma práctica en este software. Además, también permite a las empresas el buscar un nuevo abanico de oportunidades a la hora de ofrecer servicios a los buques. Estamos todos de acuerdo de que Panamá es un país que es muy afortunado al tener el canal y por el que transita numerosos buques y que dispone de una flota tanto de remolcadores como buques de asistencia muy amplia. El implementar este software en toda la industria y en todas las empresas de ingeniería naval podría provocar la evolución de la industria naval panameña hacia un futuro en el que se pudiesen analizar y realizar numerosos estudios de ingeniería en el propio país sin necesidad más únicamente de este tipo de programas, una computadora y un ingeniero con suficiente habilidad como para realizar estos análisis. Bien, hasta aquí un poco la presentación. Me gustaría ahora mostraros un poco el software para que se familiaricen un poco con él. Si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla, un proyecto muy básico de una embarcación tipo remolcador Boy Snyder que estuve diseñando. Son unas formas muy básicas. Este programa te permite llegar a niveles de detalle absurdos, pero para el análisis de unas formas básicas puede servir un modelo cualquiera. No sé si veis el otro ejemplo, también tengo el diseño de un yate. Aquí se puede ver que las formas están mucho más estilizadas, se ve incluso una zona, una plataforma de acceso a la embarcación. Todo esto se puede llegar a diseñar. Si vemos en el buque remolcador, está diseñada hasta la defensa. Podemos, incluso si un proyecto básico, que puede ser el reemplazo de una defensa de un buque remolcador, podríamos diseñarla mediante este software, analizar cómo afecta tanto hidrodinámica como hidrostáticamente al buque y a partir de todos los datos obtenidos elegir la que mejor nos convenga, tanto por precio como por la solución de ingeniería. Bien, como os he explicado anteriormente, el software está basado en puntos. Nosotros podríamos modificar los puntos de la manera que quisiéramos, ya sea de forma manual mediante desplazamientos, como mediante localización por puntos. Cada uno de estos puntos está localizado en un espacio respecto a un punto de referencia que podemos ver aquí.
Y nosotros podíamos trasladarlo, por ejemplo, si queremos aumentar en 1 metro la manga de una embarcación, tan solo tendríamos que seleccionar todos los puntos, control, move controls, y moverlos en transversal 1 metro. De esta manera habríamos ampliado la manga de la embarcación 1 metro sin necesidad más que nada de incluir un número en el propio programa. Presenta las 3 vistas y, como he explicado anteriormente, nos podríamos basar, por ejemplo, en un plano existente para la generación del modelo. Si exportamos una imagen background dentro de uno de las pantallas, por ejemplo, en este caso la pantalla de alzado, las cuadernas del buque, e importamos una imagen, por ejemplo, la imagen de una cuaderna, de una embarcación existente, nosotros podríamos copiar las formas y de esta manera tendríamos una embarcación absolutamente idéntica a la que tendríamos en la vida real. Ajustando y realizando una serie de procesos, podríamos llegar incluso a obtener exactamente el mismo barco, pero de forma virtual. Bien, más cosas que os podría enseñar sobre este software. Elementos que formarían parte del diseño, el renderizado que se puede llegar a obtener. Cada una de las planchas puede llegar incluso a tener material con el que está fabricado, General Steel, con un grado determinado, con un espesor. Se le puede incluir la dirección en la que va. Se distinguen elementos entre casco y estructura, etc. Este programa ofrece un abanico amplísimo de posibilidades a la hora de realizar diseños. Es probable que muchos prefieran utilizar otros programas para realizar el diseño de la embarcación. Por ejemplo, en mi caso, yo antes era muy partidario de utilizar otro software para realizar el modelo y exportarlo directamente en Maxsurf. Pero os aseguro que una vez aprendáis a utilizar este programa, este software, os enamoraréis de él. Porque es tan la sencillez que te da a la hora de realizar modificaciones y a la hora de aproximarte a los modelos, que es que no merece la pena utilizar otro. Bien, una vez tengamos este modelo, en el caso de que estemos realizando, por ejemplo, un análisis de una embarcación al que queramos tener un modelo en nuestra computadora, el siguiente paso podría ser, por ejemplo, realizar un análisis de estabilidad. Por tanto, nos iríamos a otro de los módulos, que sería el Stability. Abriendo el Stability y únicamente abriendo el archivo directamente de nuestro modelo en Modeler, podríamos obtener la embarcación. Esta ya está en un diseño avanzado, como podéis comprobar, tiene los tanques y mamparos divisorios, de los que, si podéis observar, son las zonas amarillas, y que nos permitirán, por ejemplo, en el caso de un remolcador, no es necesario, Bureau Veritas no requiere análisis de avería, pero, por ejemplo, en el caso de que estemos diseñando un buque carguero, un petrolero, nos permitiría la división entre compartimentos el realizar operaciones de análisis en averías. Bien, como se puede ver en esta pestaña, o bueno, mejor si queréis, en la pestaña de análisis, tenemos a nuestra disposición un gran número de análisis que se pueden realizar. Todo el software está en inglés, pero eso no debería ser un problema, ya que, al fin de cuentas, cualquier ingeniero que se precie que esté trabajando para la industria debería tener un nivel de inglés. De todos modos, yo el curso que ofrezco, aunque esté con todo el software en inglés, se impartiría en español. Con eso no hay ningún problema. Como se puede observar aquí, veríamos distintos análisis y básicamente el único proceso sería seleccionar uno, establecer las características que debería tener nuestro modelo y darle a iniciar el análisis. Este nos proporcionará unos datos, unas gráficas, unas tablas que nosotros podremos incluir en un reporte que el propio Maxsurf nos ofrece. Podríamos copiar una de las gráficas que nos dan, por ejemplo, a la hora de calcular el desplazamiento, los puntos en donde se encuentra cada uno, desplazamiento, área en metros cuadrados, longitud, centro, arrancar la tabla directamente e introducirla dentro de nuestro informe. Y todo esto, más adelante, pasarlo a un informe ya con el logo y con todas las características de la compañía para presentarlo directamente al cliente. Bien,
Este software también permite realizar distintos análisis de condiciones de carga, establecimiento de los tanques de una forma bastante sencilla y muy intuitiva. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Tiene tantas posibilidades que ahora mismo me costaría mucho enumerarlas. A medida que vayamos avanzando por el curso, podríamos verlas detalladamente cada una de ellas. Esto en cuanto a stability, y solo me quedo rozando la superficie. Si nos vamos ahora a otro de los módulos, por ejemplo, resistance, y de igual manera que hemos hecho anteriormente, Carlos, ¿nos Carlos, escucha? No creo te que vemos dejaste de bien. compartir la pantalla. No sí, la estamos viendo comparto tu ahora pantalla. mismo. Se ha Ok, debido... Sí, vale. no te preocupes. Bien. Si abrimos el módulo, por ejemplo, Resistant, y volvemos a hacer el mismo procedimiento de volver a abrir nuestro archivo de Modeler, podemos observar que este programa se basa principalmente en análisis hidrodinámicos. Los métodos que nos encontramos en este programa vienen definidos aquí y cada uno de ellos, dependiendo de el tipo de embarcación en el que nos estemos enfrentando, será mejor o más o menos adecuado a la hora de realizar el análisis. Por ejemplo, os pongo un caso. En esta embarcación, yo sé ya de por sí que Van Osterman es un método que se utiliza para el cálculo de remolcadores. Sin embargo, al realizar el cálculo con Van Osterman, como podéis observar en esta gráfica, los resultados son bastante extraños. ¿Por qué? El propio software ya te indica que la eslora que estás utilizando y la manga que estás utilizando son muy baja y muy alta respectivamente. Entonces ya el propio software te da pie a analizar bien qué es el tipo de análisis que quieres hacer. Si, por ejemplo, utilizásemos el método adecuado, como puede ser Wiman, veis que la curva, en este caso, está bien trazada y que aquí no nos estaría poniendo ningún requerimiento de mayor o menor. Como veis, da muchísimas posibilidades a la hora de realizar el análisis. Podemos cambiar velocidad, podemos establecernos dependiendo de nuestra forma de la embarcación. Si estamos hablando de, por ejemplo, un buque con una proa más pronunciada o más cuadrada, y podremos realizar diversos análisis. Motion funcionaría de igual manera, Structure funcionaría de igual manera. Sería básicamente basarnos en este modelo base para la realización de análisis a partir de él, obteniendo unos resultados que, basados en la normativa o requerimientos del cliente, se los podremos ofrecer en modo de reporte. Bien, el curso que ofrece PCCAT básicamente nos da una introducción a este software. Nos permite modelar cualquier tipo de embarcación, realizar los análisis básicos, tanto hidrostáticos como hidrodinámicos, y introducirnos un poco en el análisis dinámico. Como he explicado al principio, es una gran oportunidad y una nueva línea de negocio que podría ser muy importante a la hora de analizar buques en Panamá, ya que actualmente en todo el mundo el concepto del gemelo virtual se está llevando a nuevos límites y es imprescindible estar en la vanguardia a la hora de realizar tanto el diseño y construcción de embarcaciones como es en el caso de Panamá el mantenimiento y la asistencia o modificación de los mismos. Muchas gracias por todo, espero que esta charla os haya parecido interesante y cualquier duda o cualquier asunto que se quiera hablar, supongo que ahora mismo la señorita Carla estará encantado de daros pie. Muchas gracias por todo y espero que les haya gustado.